Muy buenas tardes desde Buenos días. Santiago de Chile a todos y todas. Vamos a dar inicio a nuestra masterclass del día de hoy titulada Lectura Fácil, una solución inclusiva de apoyo a la comprensión lectora, la cual será impartida por el profesor, el investigador y, hay que decirlo, el referente que tenemos en Iberoamérica, Óscar García Muñoz. En esta conferencia, el profesor García Muñoz sostiene que la lectura fácil es un método de redacción que se orienta a públicos con dificultades de comprensión lectora. El método consta de un proceso que combina la adaptación textual mediante la aplicación de unas pautas de redacción y diseño y la validación como prueba de comprensión con públicos beneficiarios. La ponencia explicará el concepto, la necesidad de participación de las personas con dificultades de comprensión para garantizar el éxito de la solución y reflexionará sobre los procesos de estandarización existentes, así como la diversidad terminológica que se ha generado en torno a este concepto. Además, abordará las pautas de redacción y diseño para plantear su necesidad de ajuste y revisión y mostrará diversos ejemplos de aplicación en materiales de este tipo donde se mencionan aplicaciones más o menos exitosas. Finalmente, el profesor García sostiene que la ponencia quiere situar la lectura fácil como una herramienta más dentro de un amplio grupo de soluciones dentro de la denominada accesibilidad cognitiva, concepto recientemente abordado en la fácil comprensión en todos los aspectos de interpretación del ser humano y su entorno. El profesor Óscar García Muñoz es coordinador de proyectos de accesibilidad en Plena Inclusión Madrid, líder del proyecto europeo Train 2 Validate, es licenciado en periodismo y posgrado de accesibilidad universal y diseño para todos, es adaptador de textos a fácil lectura, autor de libros de fácil lectura, tales como Fácil Lectura, Métodos de Redacción y Evaluación, y también guía práctica de orientaciones para la inclusión educativa, Lectura Fácil. También es traductor al español de directrices para materiales de lectura fácil. Es profesor externo en posgrados de accesibilidad y comunicación accesible en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Jaén y en el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y de Traducción. Es formador de adaptadores de lectura fácil y ha realizado decenas de adaptaciones de textos a lectura fácil, entre ellas los documentos legislativos como la Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores, folletos culturales y museísticos, prospectos de medicinas, manuales de formación profesional y oposiciones, entre otros tantos documentos. Querido Oscar, muy bienvenido, gracias por estar acá el día de hoy con nosotros. Siempre es un placer aprender de ti y, como yo siempre te digo, aprender de la persona que más sabe de fácil lectura en términos lingüísticos, comunicativos, es todo un privilegio. Antes de darte el pase, quisiera aclarar que la dinámica del día de hoy consta que el profesor García hará su conferencia en 60 minutos, luego destinaremos 15 a 20 minutos para preguntas, comentarios, y el formulario de asistencia será compartido en la fase de las preguntas. Sin más, Oscar, adelante, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Aldo, querido Aldo, por tu invitación a esta clase y gracias por todo el enorme aprecio que muestran tus palabras y que me hacen sentir muy bien y siempre muy querido en el CLEI. Muchas gracias a todas las personas que se han interesado en asistir hoy a esta clase. Bienvenidas, bienvenidos. Sin más dilación, voy a compartirles la pantalla con la presentación que tengo prevista, con las cuestiones que les ha anticipado Aldo, y a partir de aquí, pues luego pues tenemos el turno de preguntas para también poder intercambiar puntos de vista. La planteo como una solución inclusiva de apoyo a la comprensión lectora, a la lectura fácil, porque realmente tenemos que verla como una solución más, no la panacea, sino una solución más dentro de las posibilidades que tenemos para aplicar en el ámbito educativo y en el ámbito general de la comprensión lectora. ¿Por qué? Pues porque efectivamente tenemos que tener en cuenta la diversidad humana y entonces tenemos que tener en cuenta también que esa diversidad humana hace que la percepción a la hora de transmitir la lectura o poder comunicarse puede ser de muy diversas formas. Entonces, en este caso,
la lectura fácil en los últimos 60 años pues, ha demostrado como una metodología bastante funcional, bastante eficaz para un determinado público que hasta este momento pues, tenía muy pocas posibilidades. Es decir, pensemos en personas con dificultades de comprensión, un perfil de discapacidad intelectual, como el ámbito de trabajo en el que yo estoy, Plena Inclusión Madrid, la organización para la que yo trabajo. Personas de 30, 40, 50 años que cuando iban a una biblioteca y siguen yendo a bibliotecas, ahora mismo, por ejemplo, la Feria del Libro de Madrid, me decía una persona con discapacidad intelectual que conozco, Óscar, es que preguntamos en la Feria del Libro por libros en lectura fácil y nos dicen que qué es eso. Entonces, de repente, claro, van a una biblioteca y lo que les dicen es que para su competencia lectora que tienen al fondo infantil y juvenil. Para una persona de 40 o 50 años, por discapacidad intelectual que tenga, que vive su realidad como adulto, con independencia de que pueda necesitar apoyos, pues es bastante, genera un disgusto bastante grande, por supuesto, por el trato que les supone. Vamos a ver unos ejemplos. ¿De qué trata esto de la lectura fácil? Yo creo que antes de entrar en la teoría es mejor pues, ver, posiblemente conozcan algunas formas en las cuales se manifiestan pues, los diferentes contenidos que se han publicado. Ejemplo, paracetamol. Un medicamento que todo el mundo conoce, cuando estamos con un dolor de cabeza, con algo de fiebre, etcétera, pues es una de las opciones. Bueno, pues este es el prospecto que tenemos habitualmente en las cajas, en donde además de esa forma tan peculiar que tiene de doblarse, que nunca somos capaces de volver a colocarla de la misma manera, pues nos empieza a tratar de esta forma con este vocabulario tan alambicado, tan complejo, en donde pues en un momento dado uno tiene miedo de tomarse un medicamento, no vaya a ser que se equivoque. ¿Qué pasó? Que entonces nos planteamos que siendo, por ejemplo, el colectivo de personas con discapacidad intelectual un grupo de personas que suelen estar muy vinculadas a medicación, por diferentes circunstancias y dolencias, era necesario hacérselo entender, dárselo en un formato mucho más sencillo. Aplicamos la lectura fácil y trabajamos pues, con una farmacéutica con esa finalidad y de este modo pues, salió el proyecto Salud Más Fácil que tenemos publicado en web y entonces nos encontramos con que hay una estructura. Y fíjense que lo primero que les digo es hay una estructura. Aldo, cuando me presentaba, decía cuestiones comunicativas. Es que estamos hablando de comunicación. No es simplemente decir que estamos hablando de cómo colocar las palabras o las frases. Es que tenemos que ir al concepto global para a partir de ahí empezar a bajar a lo más concreto. Entonces, lo primero es tener muy claras las estructuras de aquello que queremos comunicar para decidir qué sirve, qué no sirve, qué es redundante o qué hay que añadir, por ejemplo, porque el original no lo tiene. Y entonces ahí es donde decidimos crear esta estructura. Como ven, acompañados de unos iconos que se asocian al contenido esencial y cada una de las cajas pues tiene una flecha desplegable en donde se va viendo, pues así. Entonces ven la forma de redacción en donde son frases mucho más directas, en donde la información está mucho más dirigida a lo esencial. Quédense con el concepto esencial también como concepto fundamental de comunicación. Porque cuando estamos hablando de públicos con dificultades de comprensión lectora, no podemos plantearles un dimensionamiento extenso de lo que queremos contar, sino que tenemos que ir a los fundamentos de comunicación. Y por eso vamos a ir contando aquellas cuestiones que son las más pertinentes para aquello que hace falta trabajar. Entonces, en este caso, pues con los prospectos era fundamental que los conceptos quedaran muy claros. ¿Qué te tienes que... ¿Cuánto paracetamol puedo tomar? Pues en estos rangos de edad, pues 3 veces al día, la dosis debe ser de 1 gramo, etcétera, etcétera. Les digo, los documentos que van a ver, que les voy a compartir, están todos validados, es decir, comprobados en su comprensión con grupos de personas que tienen dificultades de comprensión. Nosotros en Plena Inclusión Madrid trabajamos con personas con discapacidad intelectual, pero no excluye que pueda haber otros perfiles con dificultades de comprensión que puedan someterse también, a los que se pueda someter, mejor dicho, a estos textos, a estas pruebas, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean desde el principio es que ha habido un profundo cambio. Desde esta forma, en la que ya simplemente la vista, pero luego sobre todo la redacción, era compleja,
a un formato en el cual transitamos por una estructura que nos da luego una forma de redacción dirigida a lo esencial. Podemos tomar como referencia también documentos legislativos. Me dirán que a lo mejor pues, los documentos legislativos, y yo lo cuestiono también, es decir, ¿qué necesidad hay de dar documentos legislativos? Bueno, en el caso de España, para cuando una persona quiere estudiar, se prepara para un puesto en la administración pública, acá lo denominamos procesos de oposición. Son exámenes de acceso a la administración pública y existe en España una reserva de plazas para personas con discapacidad intelectual. En este caso, ¿eso qué implica? Pues que habrá una parte del temario que en muchos casos tiene que ver con cuestiones legislativas, pues conocer la Constitución. En este caso es el Estatuto de Autonomía, que es, digamos, como la Constitución de la región de Madrid. Cada España está dividida en regiones, cada una se llama comunidad autónoma y tienen como una pequeña constitución que dice sus competencias, que se denomina Estatuto de Autonomía. Bueno, pues estos son, como ven, los artículos, pues eso, es un texto de principios de los años 80, del siglo XX, ya tiene más de 40 años, y nos encontramos con un formato, además, donde los artículos no tienen ni siquiera un título orientativo, pues esa forma tan alambicada. Sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo a sancionar la siguiente ley orgánica. Aquellos que vienen y entendieren, ¿no? Ese formato que queda tan pomposo desde el punto de vista de la comunicación, y luego, pues a continuación, pues un relato articulado de cada una de las disposiciones del estatuto. Bueno, pues para hacerlo comprensible, nuestro objetivo no era hacer un texto legal equivalente, de modo que cuando ustedes lean el estatuto en lectura fácil digan, pues yo puedo reclamar ante los tribunales. No, no ese es el objetivo. El objetivo es darles una herramienta para que puedan comprender aquello que sí tiene trascendencia, que es el documento publicado en el boletín oficial. Entonces, nos encontramos con que le ponemos una portada. Hay que hacer un producto, hay que hacer una publicación. Entonces, esto debe tener su forma. Es muy importante que cuando uno vea una publicación en lectura fácil, vea que es algo consistente, serio, no un pasquín, una cosa menor, algo que puede hacer uno de andar por casa. Podremos hacer a lo mejor soluciones de andar por casa porque tenga que surgir la prisa, pero la idea es formalizar algo de comunicación en lectura fácil que de verdad sea sostenible, que sea algo tangible y que sea algo atractivo, porque tampoco podemos dar algo feo a las personas porque tengan una dificultad de comprensión lectora, le damos cualquier cosa. Al contrario, tenemos que atraerlas. Entonces, le ponemos una portada, identifican el logo que tenemos en Europa de identificación de lectura fácil. Luego un índice de contenidos, en donde, si se fijan, destacamos primero una parte que no viene. ¿Qué es un estatuto de autonomía? ¿Y en qué consiste esto del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid? Hay que contextualizar, hay que situar a la persona, porque tampoco podemos arrojar los contenidos sin más. Cuando tenemos una dificultad de procesamiento lector, tenemos que ir de lo general a lo particular, tenemos que contextualizar y situar al lector para que poco a poco pueda procesar los conocimientos que se le van a ir poniendo página a página. Entonces, esta parte es fundamental, porque de ese modo el lector se imbuye dentro de lo que va a leer y a continuación entonces podrá, teniendo ese marco, efectivamente poder trabajar en ello, leer y reflexionar sobre las cuestiones que van surgiendo. Y luego, fíjense, cada uno de los capítulos, ¿no? Las secciones que tiene el estatuto se denominan títulos y les hemos puesto una marca de color. Y les llamo la atención sobre que digo una marca de color, porque no se trata de hacer un collage, no se trata de hacer un cuadro abstracto, se trata de que el color nos dirija la atención y nos permita diferenciar el contenido entre diferentes partes. Porque de esa manera podremos conseguir el objetivo de que la persona sea consciente de que cuando ha terminado algo, empieza otra cosa. Pero lo hacemos de un modo que queda naturalizado. No exageramos la presencia del color. Fíjense que ahí aparece en el título y en el número de cada título. Y eso luego se va a repetir posteriormente en cada uno de los documentos. Y luego, como ven, hay una cuestión importante. Sí que es verdad que hay documentos en lectura fácil en donde ven que la forma de las frases es muy corta. A mí algunas veces me dicen, Óscar, parece poesía. Tiene una lógica, que es que efectivamente el recorrido visual, si es más breve,
permite ayudar a diferenciar dónde termina la frase y sobre todo en los casos de dislexia ayuda al retorno. Sin embargo, un texto en donde las frases son demasiado cortas nos lleva a que también nos extendamos en muchísimas más páginas y queda un blanco enorme al margen. Otra forma también, otro razonamiento que hay en donde ven por qué las frases pues tienen una mayor longitud es porque tampoco podemos desnaturalizar la lectura. ¿Qué quiero decir? Tenemos muchos casos de personas con discapacidad intelectual que han tratado y tratan con libros ordinarios, no adaptados, y de repente incluso te llaman la atención. Oye, ¿y por qué esto es así? Le tienes que dar a ver que efectivamente, pues cuando ellos tienen esta forma alineada a la izquierda, no justificada en ambos lados, les ayuda al retorno. Pero también es un equilibrio para no desnaturalizar esa experiencia previa que tienen en la lectura. Un elemento que comentaremos también es el tema de las glosas, esas definiciones que se marcan y que veremos más adelante y que se complementan con una definición también sencilla. El tema de las glosas ha llegado a ser tan relevante para nosotros que hemos creado un diccionario en lectura fácil y que además acabamos de lanzar una nueva versión que vendrá además con muchos más elementos, porque inicialmente se limitaba a palabras con 3 definiciones, ahora podrán tener más definiciones. Queremos incluir progresivamente la mención a sinónimos, a antónimos, a categorías gramaticales y sus sustantivos y su verbo. También mención específica a americanismos, porque 3/4 partes de los visitantes vienen de allá, del continente iberoamericano, entonces pues tenemos muy en cuenta también este tipo de cuestiones. Y fíjense luego cómo continúa. Les ponemos, por ejemplo, un distintivo, un elemento icónico que permite ir diferenciando cada uno de esos títulos. Fíjense en el color rojo. Les advierto de conforme venía aquí, el color rojo de título preliminar se replica a continuación. Entonces, esa marca de color es lo que quiero decir, elementos que van marcando sin sobrecargar, pero distinguiendo elementos. Además, titulamos cada uno de los artículos que no tenían títulos como elemento contextualizador del contenido que tiene ese artículo y además, en este caso hemos añadido elementos que también ayuden a aligerar la carga lectora. Pues, por ejemplo, unos pequeños lo sabías, en donde mencionamos pues, elementos curiosos que están vinculados al contenido. No se trata de extractos que queden alejados de lo que implicaría el contenido en sí mismo, pero que permiten una ampliación y hacen como una especie de parada que ayuda también a aligerar el recorrido lingüístico. Bien, esto es, dicho con ejemplos, la lectura fácil, conseguir alcanzar a personas mediante una serie de estrategias y una serie de aplicaciones que nos permiten captar la atención, dirigir el contenido y conseguir un procesamiento eficaz en la lectura para que la persona pueda sentirse incluida en un entorno lector. Por ejemplo, una de las cuestiones que muchas que se trabajan también aquí es en los clubes de lectura fácil, que conozco que existen ya también en Iberoamérica, grupos que se reúnen personas con dificultades de comprensión lectora compartiendo esa lectura de textos en lectura fácil, en donde además de la lectura pues se van compartiendo experiencias con un impacto también no solo en la comunicación, en la comprensión lectora, sino en la comunicación oral. La lectura fácil es una de las herramientas de la denominada accesibilidad cognitiva. Cuando hablamos de accesibilidad universal, normalmente nos viene el símbolo internacional de accesibilidad, el azul, la forma del icono de silla de ruedas, ¿verdad? Pero dentro de la accesibilidad universal tenemos las cuestiones que afectan a los aspectos físicos, a los aspectos sensoriales, es decir, visuales y auditivos, pero ¿qué pasa con aquellos que tienen que ver con la comprensión? Bueno, pues surgió el término accesibilidad cognitiva. Este término tiene unos 20 años más o menos. Posiblemente digan que no es el término más cognitivo, más comprensible, porque además es como mucha sílaba, difícil de recordar. Bueno, la verdad es que, y luego veremos, en este ámbito como que tenemos nuestras dificultades también para nombrar las cosas y ponernos de acuerdo y a veces nos enredamos
en discusiones bizantinas. El caso es que, bueno, pues este es el término que finalmente se ha ido consolidando y nosotros consideramos además que la accesibilidad es un derecho llave. ¿Por qué? Porque si no hay accesibilidad, por ejemplo, piensen en contenidos lectores, difícilmente una persona va a poder acceder a un examen para un puesto en las administraciones públicas, difícilmente va a poder estar en el sistema educativo, difícilmente va a poder disfrutar de una experiencia de literatura que le permita conversar, tener conversaciones de otro tipo, etcétera, etcétera. Pueden hacer un listado tan amplio como les dé la imaginación, porque realmente se pueden dar en todas situaciones. Es decir, desde, si vamos al aspecto físico, personas que desafortunadamente viven en una planta elevada, no hay ascensor y no pueden salir de su casa, fíjense hasta qué punto la accesibilidad es un derecho llave, hasta estos aspectos que estamos comentando. Y entonces, por eso mismo, hemos hecho mucha incidencia política para conseguir que la accesibilidad cognitiva se reconozca dentro de la legislación y lo conseguimos. El año pasado, por fin, se reformó nuestra Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la Ley 6/22 y fíjense que conseguimos introducir el concepto de accesibilidad cognitiva dentro de la accesibilidad universal. Queríamos haberlo segregado para hacer notoria su diferenciación, sin negar que forma parte de la accesibilidad universal. Es decir, que cuando uno afronta un proyecto de accesibilidad debe ver estos 4 componentes: físico, visual, auditivo y cognitivo. Pero es cierto que un concepto tan novedoso y tan reciente merecía una mayor mención, una mención por lo menos más destacada. No obstante, bueno, pues hemos conseguido que ya esté inserta y además la ley explicita hasta 9 ámbitos de aplicación, desde sistemas tecnológicos hasta empleo, pasando por cuestiones culturales, relaciones con la administración pública o incluso procesos electorales. Un ejemplo, pues en las recientes elecciones regionales y locales que hemos tenido en España, pues se han publicado muchos programas electorales de partidos políticos en lectura fácil, o por ejemplo también se ha hecho un manual en lectura fácil para las personas que están en mesas electorales, porque puede que haya personas con dificultades de comprensión lectora y con discapacidad intelectual a las que les llamen a las mesas. Entonces era necesario publicar esta información. Por lo tanto, tenemos ya un refuerzo legal que dice que tiene que aplicarse, que tiene que considerarse, y hay ámbitos, además, donde, derivado de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ya se aplica también. Se ha tenido que reformar la ley, por ejemplo, vinculada a cuestiones civiles. Código Civil, Ley del Notariado, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Jurisdicción Voluntaria. Los notarios tienen que asegurarse de que si tiene una persona con discapacidad intelectual a la que le tienen que hacer algún documento, tiene que ser comprensible, y acabamos de terminar además un proyecto con notarios en donde hacemos escrituras en lectura fácil. Para los juicios ya nos están pidiendo sentencias, adaptación de sentencias a lectura fácil. Y les digo, mantenemos la misma idea que con respecto a lo que les decía de la ley. No sustituimos el original, que es el que queda en los registros administrativos, sino que le damos a la persona una herramienta de comprensión para que sepa lo que va a afirmar o a lo que se está comprometiendo. De eso se trata. No queremos sustituir, queremos complementar, pero dejando muy claras las cuestiones que tienen que ver sobre todo con derechos y obligaciones. Y ese es un aspecto fundamental, porque sin estos mecanismos estaríamos generando, como hasta ahora, están siendo ciudadanos de segunda, porque no tienen acceso a las mismas posibilidades de defender sus derechos y también de plantear cuáles son los límites de las obligaciones que tienen que cumplir, conocer esos límites sin que existan abusos contra ellos. Por lo tanto, está claro que hay un ámbito importante para que tenga éxito la lectura fácil, y es que se empiece a exigir legalmente. Porque fíjense, está hecha a propósito la diapositiva. ¿A dónde miran? Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a lo que puede sentir una persona con discapacidad intelectual cuando se encuentra ante los estímulos de la vida diaria, que no sabe a cuál atender, que no sabe cómo dirigirse, le falta esa capacidad de poder parar, necesita esos apoyos para poder ir viendo paso por paso, necesita otra velocidad.
Entonces, pues fíjense, problemas de memoria, de relación de conceptos, de control de espacio y tiempo, falta de estrategias de comprensión, porque en un momento dado a lo mejor si trabajan ustedes también con personas con discapacidad intelectual, verán como que se quedan de repente anclados en un tema, aunque han tratado 4, y entonces le dan vueltas y se han olvidado de los 4 anteriores. Y que tratas una cuestión, se quedan ancladas en esa y olvidan la palabra que tenía anterior. Bueno, es decir, estamos hablando de que efectivamente las capacidades de inferencias, las capacidades de poder conectar con otros conocimientos les cuestan mucho más, por eso hay que reforzar. Además, fíjense, pues de lo que otra cuestión que habrán percibido en general en personas con dificultades de comprensión lectora, esa lectura lenta, en voz alta, o moviendo los labios, apoyándose con la línea, con el dedo para cada una de las líneas, la frustración que produce la pronunciación de palabras o el entorno limitado de referencias culturales, porque a lo mejor es que no han salido mucho más allá de su barrio, o de su pueblo, o de su ciudad. Y entonces de repente cuando topan con documentos que tienen un vocabulario que les es ajeno a su entorno natural, lo desconocen, no pueden proyectar. Bueno, pues todas estas cuestiones están vinculadas, por ejemplo, por supuesto, a muchas otras cuestiones de la realidad social, en este caso de la discapacidad intelectual o de la de dificultad de comprensión lectora en general, pero desde luego sí que tenemos ahí focalizadas muchas cuestiones y estas cuestiones son las que trata de cubrir la accesibilidad cognitiva mediante diferentes soluciones. Si se han fijado en el artículo de la ley que les mencionaba antes, se lo recupero, habla de, se despliega la accesibilidad cognitiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles a tal fin. Por lo tanto, estamos hablando de un abanico de posibilidades. Por eso les decía que no confíen en la lectura fácil como solución única, como panacea, varita mágica o piedra filosofal. Pero desde luego es una solución muy adecuada para determinados ámbitos de actuación. Si hablamos desde un concepto desde un punto de vista teórico, la lectura fácil se define en España de esta forma. Contamos con una norma, cuando hablamos de norma UNE, es un estándar. UNE significa una norma española, es una norma técnica, no es una norma legislativa. Esto surge del acuerdo de aquellos actores, empresas, interesados en un determinado ámbito, prestación de industria, servicio, y entonces se reúnen para decir, bueno, ¿qué consideramos que es lectura fácil en este caso? Pero fíjense que hay normas técnicas para los cables, las tuberías o los motores, pero también la hay para muchísimos ámbitos de servicios. Y en este caso, para la accesibilidad en España tenemos varias. Tenemos para subtitulado, tenemos para audiodescripción y somos el primer país del mundo que hizo una norma técnica de lectura fácil. La definición plantea dos partes. La primera, que dice que es un método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, al diseño y maquetación de documentos. Esa es una parte. Pautas y recomendaciones. Fíjense que hablamos de pautas y recomendaciones, no hablamos de leyes. Es decir, que esto nos indica que un margen de flexibilidad en la interpretación. Además, luego, la norma española tiene 130 pautas, 70 de redacción, 60 de diseño, y se diferencian en un concepto que es el debe o el debería, que es un concepto muy sutil. Es decir, que además en los que participamos decíamos que está mal aplicado porque en español la diferencia entre obligar y recomendar es deber y deber de. Sin embargo, pues ellos lo aplican como debe y debería. Bueno, la cuestión es que muchísimas de estas pautas y recomendaciones son efectivamente deberías, es decir, recomendaciones, no normas más rígidas. Esto da un margen, por supuesto, también muy amplio a la interpretación, de ahí que muchas veces se hayan encontrado con cosas que desde el punto de vista técnico pues puedan dejar un poco que desear. La segunda parte de las pautas de la definición de lectura fácil habla de la validación de la comprensibilidad de los mismos destinado a hacer accesible la información a personas con dificultades de comprensión lectora. Subrayo las personas con dificultades de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque la lectura fácil se dirige a ellas, no a todas las personas. Y esto es muy importante, esta diferenciación. La lectura fácil surge como herramienta para cubrir un nicho específico que
toda la población en un momento dado pueda utilizar un texto de lectura fácil? Sí, pero que la diferencia entre poder estar incluido o no para los grupos de dificultades de comprensión lectora es la lectura fácil. Sí, esa es la cuestión. Si no existe lectura fácil, quien tenga que no tenga dificultades de comprensión lectora específicas, pues bueno, podrá tener a lo mejor en algún documento mayor dificultad, pero en general no va a tener un gran impacto en su vida. Sin embargo, para personas con dificultades de comprensión lectora, sí tiene un gran impacto en su vida que no exista la lectura fácil. Por eso se dirige específicamente a ellas. Y la validación es un recurso, una parte del proceso muy importante, porque habitualmente nos encontramos con soluciones de accesibilidad que dejan mucho que desear y que las personas que pueden necesitar al final no las pueden usar. El ejemplo típico, la rampa mal hecha, que parece un tobogán. Pero nos podríamos ir con subtítulos también pues hechos muy rápidos o con que el contraste inadecuado, por poner otro ejemplo. Y en el caso de la lectura fácil lo que dijimos es, tiene que haber una comprobación por usuarios para dar unas garantías mínimas de que el texto que se produce es efectivo y que va a ser útil a las personas que de verdad lo van a necesitar. Porque si no, al final, pues estaríamos haciendo piezas de museo, cosas que se miran y que no se tocan, lo cual sería bastante absurdo. Entonces, por esta cuestión tan práctica se introdujo en la propia definición y la propia norma, además, lo recoge dentro del proceso que se tiene que seguir en la lectura fácil. Dicho de una manera gráfica, hay de repente una persona, un cliente, que piensa la necesidad de un documento, una persona que está especializada en adaptación hace un primer borrador y ese primer borrador es el que se entrega a esos grupos de validación, que son grupos, la norma dice mínimo 3 personas. En nuestro ámbito, en nuestra organización en Plena Inclusión Madrid, normalmente los grupos son mínimo 4, pero habitualmente 5 hasta 6 personas incluso, de diferentes niveles de comprensión, de tal modo que podemos encontrarnos con diferentes propuestas y soluciones o diferentes manifestaciones de dificultades para proponer soluciones y que el documento tenga el mayor alcance posible. Una vez que el documento está validado, por supuesto, se tiene que poner en contraste con el adaptador y a partir de ahí, si hay sus cuestiones sustanciales, habrá que hacer modificaciones o ajustes en función de eso. Si son alcances importantes, habrá que volver a validar, lo cual denotará que el trabajo del adaptador no ha sido muy bueno inicialmente y cuando ya está todo consensuado, efectivamente, pues se publica. Resalto la validación como conjunto de pruebas en donde hay una persona que es un profesional, el dinamizador, que se encarga de aplicar determinadas estrategias para extraer propuestas por parte de las personas con discapacidad o dificultad de comprensión lectora y además darse cuenta de que efectivamente están manifestando esa dificultad de comprensión porque efectivamente pues puede ocurrir que haya circunstancias en las que pueden estar más cansados, el texto no les resulte tan motivador, pues bueno, como cualquier trabajador, ¿verdad? Que tenemos pues, nuestros días mejores y nuestros días menos inspirados. Como tales personas, por lo tanto, nos podemos enfrentar a que ese grupo, pues el dinamizador tiene que encargarse de efectivamente poner en marcha el grupo, extraer esa información que efectivamente permita esa mejora final del texto. Y al final hacer que ese texto pues, no solo cumpla con las pautas, sino que sobre todo cubra la necesidad de comprensión de los públicos a los que nos dirigimos. Dicho de una manera también sintética, no nos gusta que digan que la lectura fácil es un resumen, porque es un texto que, como habrán visto en los ejemplos que les he mostrado de los prospectos y de la ley del Estatuto de Autonomía, no es que hacer una paginita, sino se trata de extraer la esencia sin caer en la exhaustividad. No se trata de un texto menoscabado, sino se trata de un texto que empatiza y es funcional. Por supuesto, no es infantilizador, para nada, porque lo que se trata es de satisfacer fundamentalmente las necesidades de comprensión lectoras de población adulta. Se puede aplicar la lectura fácil, por supuesto, también a menores, a niños y niñas que
que estén en la escuela, por ejemplo, y que en un momento dado pues queden rezagados en el proceso de aprendizaje. Es verdad que la lectura fácil, ya hay algún estudio en donde se dice que los niños y niñas que no tienen dificultades de comprensión lectora no encuentran ventajas sustanciales en la lectura fácil a partir de los 10 años. Anteriormente, pues puede a lo mejor ayudarles, pero tampoco es algo que es significativo desde el punto de vista estadístico. Sí, para niños que tengan dificultades, no para niños que tengan un proceso estándar de desarrollo lector. No nos gusta hablar de traducción, aunque esto sí que es cierto que desde el punto de vista académico ha traído su discusión, se habla de traducción intralingüística. Bueno, es un ámbito tal vez que esté más para las escuelas de traducción, filología. No nos parece porque menoscaba, digamos, la idea de adaptación, de tomar, como dice la definición del diccionario, tomar un elemento para adecuarlo a las necesidades de un público que inicialmente no era el foco. Y tampoco nos gusta hablar de simplificación por el trabajo, además que tiene detrás. No se trata de un texto simplón, se trata de un texto muy elaborado, muy pensado y muy dedicado a aquellas personas a las que se tiene que dirigir. Es una herramienta de accesibilidad y siempre hablamos de complementariedad. Este es un gráfico que suelo mostrar para que vean también los diferentes públicos que se puedan beneficiar. Personas mayores, con grados de afasia, sordera prelocutiva, es decir, aquella que bien es de nacimiento adquirida durante la infancia, migrantes de lengua no nativa del país de acogida, analfabetismo funcional y también incluso, como decíamos, niños y niñas de escuela primaria. El trastorno por déficit de atención también, porque ayuda mucho a focalizar. Bueno, un público muy importante, se habla incluso de que puede beneficiar a 1/3 de la población. A partir de aquí se han generado perfiles profesionales y es que les querría también resaltar la importancia que tiene de la profesionalización. No se trata de que tengamos un día inspirado para decir, bueno, me leo las pautas, me pongo aquí y es como el poeta o el novelista que escribe un día, se siente muy satisfecho de lo que ha escrito. No, no se trata de eso. Es decir, hay que hacer un proceso de formación y hay que requerir también una serie de requisitos previos necesarios. La persona que adapta tiene que tener agilidad para analizar, organizar ideas y escribir. Hay mucho periodista reconvertido, yo mismo, sin ir más lejos, que efectivamente ha acabado adaptando textos a lectura fácil porque hemos adquirido en nuestros estudios estas herramientas a la hora de organizar la información para escribir noticias a un público diverso. No quiere decir que sea un arcano, que esto es... Pero sí que es cierto que hay que adquirir esas competencias. Luego tener un conocimiento amplio, porque de repente un día te mandan un prospecto médico, otro día un folleto de un museo, otro día una escritura de herencia y al siguiente pues tienes que hacer pues, un documento interno para tu organización porque resulta que participan en la junta directiva personas con discapacidad. Tiene que tener una formación en lectura fácil y, por supuesto, tiene que tener un conocimiento de lo que suponen las dificultades de comprensión. Este perfil de adaptador es cierto que poco a poco se va formalizando y ya poco a poco empiezan a existir algunos programas formativos. La figura del dinamizador es muy importante porque es la que está de lleno con los grupos de validación y tienen que trabajar directamente con ellos. Entonces es una persona de apoyo que tiene que tener formación, ojo, y que tiene que tener además experiencia en trabajo con discapacidad intelectual, en nuestro caso, o con otras dificultades de comprensión. Es decir, tiene que ver cómo se expresan, cómo se comportan, cómo gestionan los grupos, porque de esa percepción de la comunicación no verbal y de la comunicación verbal depende mucho la extracción de esas propuestas de mejora o de la detección de dificultades que supuestamente el texto en lectura fácil no debía tener, pero sin embargo no es una adaptación afortunada y hay que corregir. Y por supuesto tiene que ser una persona neutral, que no imponga ni sesgue porque tenga pues, un gusto con respecto a quien adapta o con respecto al contenido. No orienta la opinión, no se trata de orientar, porque además una de las primeras cosas que decimos es que el validador no tiene que decir me gusta, no me gusta. El gusto con respecto al documento es indiferente. Lo que nos importa es si se comprende o no se comprende, porque a lo mejor al validador no le gusta, pero hay un lector al que sí.
Entonces tiene que vivirse como un trabajo. Entonces, el trabajo importante del dinamizador es fomentar esa participación, y por la parte del validador, es una persona que tiene que tener una competencia lectora mínima. Existen debates sobre la inclusión en los grupos de validación de personas sin competencia lectora, pero que tienen comprensión a la hora de escuchar lo que se está leyendo. Hay grupos en donde nosotros, pues bueno, se han gestionado así históricamente a algunas personas que no tienen comprensión lectora y aportan mediante la escucha, porque los procesos de validación implica también la lectura en alto. En general es cierto que hay que tener en cuenta que como es lectura fácil, se dedica a que podamos aspirar a que las personas puedan tener una experiencia autónoma de la lectura o cuanto menos compartida. Por lo tanto, sí que sería necesario una cierta competencia lectora. Además, les formamos en lectura fácil para que conozcan las pautas y que deben tener además diferentes niveles de comprensión. Los grupos, como les decía, en Plena Inclusión Madrid son entre 4 y 6 personas y se fomenta la participación sin censura. Es decir, ojo, es muy importante que ningún validador sienta que está diciendo cosas inapropiadas. Por supuesto, primero, porque se les ha formado para que enfoquen su trabajo y además luego lo interiorizan muy bien. Les puedo decir que los grupos acaban siendo muy funcionales, acaban estando muy motivados y sí se preocupan mucho porque efectivamente exista esa comprensión hasta el punto de que empatizan con muchas veces diciendo, esto yo lo comprendo, pero como yo conozco a un compañero o una compañera que le cuesta más, sé que a esta persona le costaría. Y entonces se genera una experiencia muy interesante desde el punto de vista de la empatía lectora entre las personas que participan. ¿Qué conseguimos con estos procesos? Lo primero, con la lectura fácil conseguimos que ninguna solución se haga para personas con discapacidad sin contar con ellas. El principio nada para nosotros sin nosotros. Nos permite además comprobar la validez de las soluciones y damos garantías a quien hace el encargo, creando además una alternativa laboral, porque estamos hablando de un trabajo. Poco a poco estamos consiguiendo que estos validadores tengan un contrato laboral cuando realizan estas validaciones. Entonces, teniendo en cuenta además que la discapacidad intelectual es el grupo de discapacidad con mayor dificultad para conseguir un empleo, fundamentalmente por los prejuicios sociales que hay en torno a ellos, no porque no puedan adquirir las competencias o trabajar adecuadamente como cualquier persona, pues nos encontramos con que la lectura fácil se convierte en un nicho privilegiado, porque precisamente de las dificultades de comprensión lectora hacemos la cualidad fundamental para aportar, contribuir a la sociedad detectando barreras lectoras que mejoren contenidos que tengan un impacto más allá de aquellos que participan en la validación para todo el público con dificultad de comprensión. Vamos con los estándares y las nomenclaturas. Como les decía, no somos muy acertados. Lectura fácil, fácil lectura. Lectura facilitada. Lenguaje claro, lenguaje llano, lenguaje sencillo. Esto es un jaleo. Sí que es verdad que poco a poco se han ido consolidando estos dos términos, lectura fácil y lenguaje claro. Ahora les explicaré brevemente las diferencias. Sí que es cierto que poco a poco ha habido procesos de estandarización que les cito aquí en España con la norma UNE. A nivel internacional, esa norma ISO que habla de textos de fácil lectura y fácil comprensión, porque abarca también no solo lo textual, sino también lo multimedia, elementos audiovisuales, etc. En Alemania también están trabajando para, como ven, Empfehlungen für deutsche Leitsprache. Y luego hay una norma ISO de la Plain Language. ¿Y en qué se diferencian ambas? Pues miren, la lectura fácil está enfocada a personas con dificultades de comprensión lectora, abarcando todo tipo de textos hasta los literarios, mientras que el lenguaje claro surge fundamentalmente para satisfacer a un público estándar, medio, que de repente se enfrenta a conceptos administrativos, legales, económicos y le cuesta entender porque no es su ámbito habitual de lectura. Pues eso, van ustedes a firmar una hipoteca, se encuentran con un contrato o van a hacer un trámite a su administración pública y de repente ven que el documento no hay por dónde entenderlo ni resolverlo ni nada, ¿no? Entonces,
Esta es la función fundamental, la diferencia. Una se orienta hacia el público general, otra a dificultades de comprensión lectora. Es cierto que no hemos sido acertados en tener unos términos más diferenciados y entonces para los legos, los que son ajenos un poco a nuestro entorno, pues claro, les suena todo igual. Es un error, una cuestión que tenemos que hacernos revisar, efectivamente. Es muy importante también la cuestión de sustituir o no sustituir al original. El lenguaje claro sí tiene esa vocación, la lectura fácil no. Y luego, pues una mayor rigidez en cuanto a la aplicación de pautas y de validación con personas. Vamos a plantear unas breves pautas, porque tampoco tenemos mucho tiempo, de cómo aplicar la lectura fácil, viendo un poco también algún ejemplo, ¿no? De cómo se resulta. Pues fíjense, lo primero, nunca se pongan con el papel en blanco, la pantalla en blanco a escribir. Nunca. Lo primero que tienen que hacer es entender muy bien el documento que tienen delante, adaptar, analizar su contenido, releerlo, estudiarlo, desbrozarlo, extraer los elementos esenciales, extraer su esqueleto, para luego comprender la intención que tiene el redactor y ponernos en el lugar de quién nos tiene que leer. ¿Qué necesita de ese texto original que nos tiene que leer? Porque en un momento dado nos podemos encontrar con que de ese texto original a lo mejor no nos hace falta todo. A lo mejor de ese texto de 100 páginas nos hacen falta 10, porque las otras 90 pues a lo mejor no tiene una información que sea relevante para nuestro público, no es de aplicación directa, no lo van a utilizar, o cualquier otro motivo. Por lo tanto, es muy importante ese análisis, porque muchas veces nos ha llegado, oye, adaptadnos esto, y les hemos dicho, ¿para qué? Y entonces, no, bueno, porque queríamos, pues mira, no tiene sentido. O a lo mejor, si quieres hacer este texto, que son 100 páginas, de un aspecto muy sesudo, pues podemos sugerirte hacer un documento de 3 páginas en donde expliques por qué has hecho ese documento, qué quieres contar y cuáles son las ideas fundamentales que has extraído y que les aportan a esas personas. Poco más. Entonces, es muy importante pararse en este punto, porque de aquí pueden venir luego todos los éxitos o fracasos posteriores. Y entendiendo como fracaso también el dedicar muchísimas horas a un documento que no va a leer nadie y que luego tampoco va a tener un gran resultado. Entonces, tiempo, dinero y personas son recursos necesarios para cualquier proceso de producción. En la lectura fácil son escasos y hay que aplicarlos de una manera muy racional y eficiente. Luego sigamos las pautas. Nosotros seguimos las pautas españolas, entonces, que se basan en 4 elementos: estructuras lógicas y funcionales, frases sencillas, palabras de uso habitual y diseño que refuerce la legibilidad. Durante la adaptación es muy importante ese proceso de organización de ideas. Debemos conocer muy bien las pautas, debemos estar muy empapados, pero no tenemos que tener rigidez. Tiene que haber un marco de flexibilidad. Les digo, por ejemplo, un ejemplo. La norma dice que la pauta para redactar las frases es sujeto, verbo, complementos. Sin embargo, cuando hemos hecho oraciones simples de una manera continuada, los propios lectores nos dicen que el texto les parece aburrido y pesado de leer, porque es muy robótico en la lectura. Entonces tenemos que naturalizar también las expresiones, introducir alguna subordinación, por ejemplo, alguna frase que pueda ser un poco más larga, sin exceso, pero que tenga a lo mejor una mayor cercanía a un lenguaje oral. Ese puede ser una de las estrategias. Hay que cuidar el estilo y el diseño, esta rigidez, por ejemplo, que les decía, y luego validar, preguntar a los lectores es fundamental. Hay una cuestión también que no quiero pasar por alto. Muchas veces el quien nos hace el encargo nos dice, no, es que detalle, esta cifra, esto, ¿cuánto de importante es? ¿Para ti o para el lector? Una pregunta esencial es esa, ¿es importante para ti o es importante para el lector? Bueno, pues tenemos que pensar siempre en el lector y ir siempre a la selección de aquellos elementos sin caer en esa ultra exhaustividad que nos pueden exigir aquellos que nos hacen el encargo. Muy importante, no todo vale. Nosotros como adaptadores no somos la medida de la comprensión, ni decidimos qué es lectura fácil y tenemos que trabajar con personal formado y con experiencia que sea quien nos dé esas referencias. Esto es básico. Fíjense lo que puede llevar a
la lectura fácil. Muchas veces nos encontramos con textos con frases simples y de repente un montón de pictogramas. El sistema pictográfico, el sistema alternativo de comunicación, es muy importante para personas que no tienen capacidad de comunicación oral y por lo tanto tienen que señalar afasias, autismo, es decir, muchos rangos de que no tienen esa comunicación oral y necesitan señalar. Para ello sí, pero necesitan un entrenamiento. Los pictogramas no son per se comprensibles, son un idioma y hay que aprenderlo. Por lo tanto, esta combinación de pictograma y texto es contraproducente. Luego, fíjense en el texto de la derecha. Es un texto en donde supuestamente se ha adaptado a lectura fácil, pero tiene mucho todavía de la retórica de la administración, con líneas muy largas y continuadas, con cuestiones como, por ejemplo, expresiones extrañas. ¿Qué es eso de vía física? ¿Por qué utilizamos paréntesis cuando no se recomiendan los paréntesis? ¿Qué pasa con esa arroba de clave? ¿Cómo lo transformamos? Bueno, pues este tipo de cuestiones también son relevantes a la hora de indicar que este texto ha tenido buena voluntad, pero no ha acertado. Malos ejemplos, por ejemplo, por el hecho de que se destacan determinadas palabras, ultra destacar en mayúscula, color, subrayado, es erróneo. Si tenemos un elemento para destacar, que sería, por ejemplo, el título en color, sería suficiente. Ojo, la mayúscula en bloques no es apropiada. ¿Por qué? Porque todas las letras tienen la misma altura y cuesta más la lectura. Este texto se identifica, aparece publicado como lectura fácil. Obviamente, como ven aquí, no lo es por infinitas cuestiones, desde la longitud de las frases, el uso de lenguaje complejo, el uso de elementos que implican inferencia, el señor X y el señor Y. ¿Qué es eso del señor X y el señor Y? Cuando hablamos de personas que tienen verdadera literalidad y que van a decirte, es que hay un señor que se llama X. Y es así, porque no tienen ese lenguaje metafórico. Por lo tanto, aquí vemos otro mal ejemplo de texto identificado. Y este es otro, un texto que está planteado para dar información en lectura fácil sobre los procesos electorales. Y tenemos también el primero, no se hagan textos en columnas. El tríptico de toda la vida es contraproducente para la lectura fácil. Primero porque hace que al doblarse uno no tenga clara cuál es la secuencia lectora, pero luego también porque restringe mucho el ancho y entonces nos obliga a hacer frases muy alambicadas. Y aparte de eso, pues bueno, pueden ver también, fíjense, las personas sordas en 7 días pueden pedir intérprete de lengua de signos o bucle de inducción. ¿Qué es un bucle de inducción? ¿No? Da muchas cuestiones por asumidas. Bien, pues aquí ven ejemplos que se identifican como lectura fácil y que no son. Aquellos que intentan resumir tanto que al final acaban perdiendo la esencia o acaban introduciendo de una manera forzada vocabulario complejo, que utilizan frases muy largas o que en un momento dado no cortan adecuadamente los segmentos oracionales o que utilizan muchos pictogramas. Yendo en diagonal por las pautas y vamos a combinarlas con ejemplos. ¿Cómo organizo el texto? Ideas necesarias. Redacción con sentido, de lo general a lo particular, del ejemplo a algo general. Es decir, se vea siempre una lógica, un hilo conductor, con un estilo directo, una idea por frase. Y luego ordenemos por bloques, es decir, párrafos que nos vayan explicando una determinada idea, luego pasamos a otro, evitando la exageración en los detalles. Y luego, muy importante, los listados. ¿Qué ocurre con los listados? Que mucha gente piensa que hacer todo en listados es lectura fácil. No. El listado es para hacer una lista de enumeración de ideas, de conceptos, pero no para poner frases secuenciadas con un boliche, un bolo, una cuestión inicial que marque ese inicio de frase. No. Eso no es, porque además acaba cansando mucho a la vista y acaba generando un texto que parece que no está conectado. Miren, por ejemplo, una descripción de un cuadro. Aquí tenemos el lavatorio del Tintoretto. ¿Qué es lo primero que va a decir una persona con dificultad de comprensión cuando esté delante del cuadro? ¿Quiénes son esas figuras? ¿Qué es lo que se representa? Pues eso es lo primero, título y autor, y luego aquí efectivamente hacemos un extracto de un detalle que es importante, pero sobre todo, ¿qué ves? Descripción de la escena del Evangelio en la que Jesús de Nazaret lava los pies a sus seguidores. A continuación, ¿quién lo pinta y por qué? Pues eso se hizo para una iglesia y como estaba además esa iglesia
el cuadro estaba en un lado, pues claro, la escena principal tenía que estar en la esquina en vez de en el centro. Y bueno, se va describiendo pues esas cuestiones. Se contextualiza luego la escena, pues oye, que el lavatorio es algo muy importante para el cristianismo, y luego pues se pueden dar otros detalles. ¿Ven la jerarquía y el hilo conductor? Vamos de lo lógico que es que tenemos ahí y nos dejamos pues de esas explicaciones tan suntuosas con las que normalmente nos deleitan los comisarios y conservadores de los museos, ¿no? A la hora de redactar las frases, ordenar quién hace algo. Sí, pero efectivamente, como les digo, nos podemos cansar de estar leyendo siempre quién hace algo. El uso del sujeto puede llegar a ser también muy redundante. Hay, como les decía, además en la presentación que mencionaba Aldo, tenemos que repasar las pautas de lectura fácil en algunos aspectos para ver los márgenes de flexibilización y de rigidez. En el caso del sujeto, pues claro, si de repente siempre estás Óscar ha hecho, Óscar ha hecho, Óscar ha hecho, Óscar ha hecho, pues resulta muy cansada la lectura. ¿Hasta qué margen se pueden plantear el uso de los pronombres? ¿En qué contextos? Si aparecen más personajes, ¿se entiende o no se entiende? La anáfora y la catáfora en general, ¿no? Como elementos a la hora de plantear esa pertinencia del sujeto repetitivo o no. Claro, esto pasa en español. Si nos vamos a otros idiomas donde siempre tiene que estar el sujeto, no se plantea. Es una pauta muy propia porque sí se puede hacer elipsis del sujeto en español, ya que la desinencia verbal indica quién es. Luego, el uso del presente y el pasado. Claro, de repente cuando uno dice, sí, es que la norma dice que siempre se escribe en presente, y de repente tú hablas de un hecho histórico y te dicen, ¿y por qué está en presente cuando deberías escribirlo en pasado? Te lo dicen los validadores. Claro, pues lógico, si es pasado, ha terminado, me suena mal hablar en presente de Napoleón. Pues efectivamente, todas estas cuestiones tenemos que ir viendo. Sí que creo que se puede plantear a hacer frases ordenadas donde los segmentos oracionales aparezcan con una secuencia lógica, limitando la subordinación a un verbo, o mencionando el sujeto y siempre que hay una correlación inmediata se puede utilizar el pronombre para no cansar, utilizar los tiempos verbales simples y utilizar aquellos compuestos que en un momento dado sean más habituales, pues el he hecho, ¿no? El V hecho, por ejemplo, que es una forma mucho más mucho más compleja, hubiese hecho, hubo hecho, pues esos efectivamente evitarlos porque son muy poco habituales. Y luego también hay otras, por ejemplo, la pasiva, el fue hecho, es contado, sí que es cierto que es poco funcional, pero el uso del pronombre se, por el contrario, aunque se restringen las pautas, suele ser más bien funcional. Se utiliza mucho. Y fíjense que lo he pronunciado de una manera muy natural. Entonces, aquí a lo mejor hay que reflexionar también sobre esa rigidez. Los gerundios es cierto que son poco funcionales y luego las frases, cuando son ya muy largas o muchos verbos, se pierde la secuencia. Una cosa es hacer una frase con una subordinación y otra cosa es hacer encadenar varias subordinaciones en donde ya pues la persona se pierde porque empieza a haber aposiciones, empieza a haber conectores, etcétera, que no mantienen un orden lógico. ¿Dónde está el inicio de la frase? ¿Este elemento con quién va? Efectivamente, eso no. Fíjense aquí este ejemplo, en la última parte. Dice, si el producto que adquiere es defectuoso y el comerciante les ofrece un vale, no lo acepten puesto que tienen derecho a su reparación o sustitución si no fuera desproporcionado. Esta es la típica frase que uno te la tiene que leer varias veces para decir, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, pues esto tan farragoso, lo que quiere decir es esto. En estos casos debes de rechazar un vale. Tienes derecho al cambio o a la devolución. Les vuelvo al original. Esto es un manual referido a derechos del consumidor. En España, el derecho del consumidor dice que cuando uno te vende una cosa que está defectuosa, pues el establecimiento o te lo cambia por uno que está en condiciones o te devuelve el dinero. Pero no te puede dar un vale para que hagas una compra en ese lugar. ¿No? Bueno, pues eso es lo que dice esa última frase. De esa forma tan enrevesada. ¿Ven la idea que les decía de esa subordinación tras subordinación tras subordinación? Además con negativas, además con condicional, además con negativa condicional, si no fuera desproporcionado. Entonces, este enrevesamiento queda mucho más dirigido en un vendedor debe cambiar un producto con un defecto por otro sin defectos o devolver el dinero. En este caso, tienes que rechazar un vale. Tienes derecho al cambio o la devolución. Y lo hemos resuelto en eso. Fíjense en la forma de las frases. ¿Ven que todas acaban en punto y aparte? ¿Ven que cuando no hay un punto y aparte, como es la frase de un vendedor debe cambiar un producto, hemos cortado de una manera forzada
porque queremos buscar los segmentos oracionales completos, los complementos oracionales completos, para que la lectura no se vea trabucada. Es decir, nunca verán en un texto de lectura fácil bien realizado una preposición o una conjunción al final de una línea. Siempre verán un sustantivo, siempre verán un verbo, pero nunca un conector. Los conectores siempre irían a continuación, en la siguiente línea. Y esto tiene que ver con esa forma para que la lectura no quede cortada, que de repente se quede en una línea, teniendo en cuenta las dislexias, que en el retorno se pierda. Entonces van teniendo bloques completos de significado. Un ejemplo también respecto al trabajo de las frases. Fíjense, este es un cuento de una escritora española, Emilia Pardo Bazán, de finales del 19, principios del 20, una mujer además de amplio vocabulario, muy concienzuda en su escritura, una gran novelista de referencia en España. Bueno, pues fíjense si leen las frases tan largas que introduce, la forma tan detallista que tienen en la forma, los adjetivos que utiliza, ¿no? Habla de, fíjese, porque el mutismo voluntario que vale la almudez y Santiago acostumbraba a callar. Taciturno reconcentrado, vegetaba en el pazo como la parietaria que se adhiere al muro ruinoso. Poético, absolutamente. Incomprensible para alguien que carece de esas estrategias de comprensión de metáforas. Pero les tenemos que negar la posibilidad de entenderlo y disfrutar. Y así surge la adaptación que hicimos de este cuento. Primero les situamos con el pazo. ¿Qué es un pazo? Pazo significa palacio en lengua gallega. Pues pintamos ese palacio para que tuviesen esa representación más clara de dónde ocurría la acción. Y entonces mantuvimos cierto toque literario. Qué oscura pero qué dulce y tranquila es la vida de Santiago en el Pazo de Quindoiro. Previamente se había explicado el vocabulario que es, ¿no? El Pazo de Quindoiro es una casa grande, parecida a un castillo con tierras, que está cerca del río Miño en Galicia. Contextualizamos. Santiago es un hombre tímido y callado, que no habla porque prefiere estar en silencio. ¿Recuerdan cuando decíamos Santiago acostumbrado a callar, el mutismo voluntario que vuela en la mudez? Fíjense en las formas en las que va transformándose esas frases mucho más ordenadas, mucho más dirigidas, pero que mantienen el tono, la comunicación literaria. Vamos a las palabras. Palabras de uso frecuente, diccionarios de frecuencias de uso son importantes, fáciles de pronunciar, evitando palabras como din y utilizando y explicando las palabras difíciles. Utilicemos siempre la misma palabra, no utilicemos sinónimos y cuidado con las palabras con varios significados. La polisemia puede llevarnos a algún lío. No quiere decir que tengamos que evitarla, es que es imposible evitarla muchas veces. Piensen en la palabra carta, la carta de juego, la carta que recibimos en el buzón, la carta del menú del restaurante. Pues fíjense, 3 significados totalmente comunes, una palabra común y que tenemos que manejar la polisemia en algunas circunstancias. Y cuidado, eso sí, con las palabras técnicas. ¿Significa que en un momento dado tenemos que renunciar a ellas? No. Utilizaremos aquellas esenciales y las explicaremos. Y las otras, pues a lo mejor no son tan necesarias. Fíjense, por ejemplo, las glosas, ¿no? Que les decía al principio, esas definiciones al margen que solemos utilizar destacando en negrita, en este caso, pues miembro de la mesa, en la redacción de lectura fácil de la Constitución, destacado en un modo en que queda resaltado para que la persona pueda dirigir la mirada a ellas, o también incluso acompañándole con una línea y con una fotografía para que se ilustre, en este caso, con las palabras riada y cauce. Son diferentes soluciones en donde nos podemos ir encontrando. Otras cuestiones importantes, mayúsculas. Evitemos la mayúscula en bloque, por lo que les decía, los números. Harán falta diferentes estrategias porque tenemos muchos problemas de discalculia, es decir, personas que les cuesta el procesamiento de los números. Entonces, aplicaremos según las circunstancias y la relevancia del número. En los precios, pues hay que poner el precio. Pero cuando hablamos de otras cifras, pues a lo mejor podemos ir al redondeo, ahora hablamos de comparaciones, ¿no? Esto es más grande que, menos. A lo mejor simplemente vamos a algunos relativos, muchos, algunos, varios. Las siglas, acrónimos, por ejemplo, también ahí tenemos que ver cuáles son las más habituales. Si no son habituales, evitarlas, o si son pertinentes, a lo mejor habrá que explicarlas e introducirlas, si es muy necesario para ese contenido. Y en las fechas hay discusión sobre el formato. Por ejemplo, en la hora, ¿estamos en formato de 24 horas o en formato de 12 horas? Pues según el aprendizaje, ¿hablamos de 5:30 con letra y media o hablamos de 5:30? ¿O hablamos de 17:30? El aprendizaje aquí es muy variado según
tengan relojes digitales o no. Con el diseño, imágenes que apoyen, color que refuerce, letra legible y que no tenga remate, espacio más amplio, alineación a la izquierda, utilizando elementos de acompañamiento como índice y numeración de páginas. Y luego el resumen al final de los capítulos puede ser una herramienta fundamental. Ejemplos. Utilicen ejemplos además que inviten a mirar, que estén en línea con el diseño actual. Estos son además muy iconográficos de lo que muchas veces nos estamos encontrando con los modelos flat, ¿no?, que llaman. Además, en este caso es prevención de riesgos laborales, pues lógicamente es la forma de ilustrar. ¿Podemos utilizar ilustraciones? Sí, siempre que sean realistas, siempre que sean comprensibles. Nosotros testamos también la comprensión de las imágenes. Ojo. ¿Y la fotografía sería lo ideal? Hombre, puede ser en muchos casos ideal. En este caso, para ilustrar accidentes laborales es necesario la ilustración. Es difícil fotografiar un accidente y tampoco a lo mejor es lo más adecuado. Entonces esto nos permite tener una flexibilidad para jugar con estos elementos. Otras cuestiones importantes, diferenciar con el diseño los bloques de contenido. Pues en un momento dado, glosarios iniciales, resúmenes de contenido, que tengan una diferenciación visual respecto a cómo ha sido todo el resto del cuerpo del texto. O, por ejemplo, hagamos cosas bonitas. Este es uno de los folletos, además, que a mí personalmente me gusta más de los que hemos hecho en Lectura Fácil para un museo que hace exposiciones temporales, en donde jugamos con la presencia del logo de Lectura Fácil en los paneles, porque solo se adaptan algunos de los muchos que hay, entonces se hace un recorrido específico para resaltar piezas relevantes. Y entonces, pues hacemos algo que llama la atención, que tiene un elemento que atrae, que resulta atractivo. Insisto, estamos haciendo un producto, tenemos que atraer a la lectura a personas poco acostumbradas. Si hacemos algo que es ortopédico, que parece de hospital, lo rechazarán. Voy concluyendo. Les digo, en España tenemos un Centro Español de Accesibilidad Cognitiva recientemente creado que tiene esa vocación de articular soluciones de accesibilidad, de investigar, de promover eventos. Les invito a buscarlo por internet. Lo estamos promoviendo además desde Plena Inclusión como organismo vinculado al Estado, derivado de la ley que les contaba al principio, y que queremos ser un centro de referencia en las soluciones de accesibilidad, entre ellas la lectura fácil. Propuestas formativas para quien quiera adaptar. Hay un proyecto europeo que se llama EASIT y que responde a ese acrónimo, Easy Access for Social Inclusion Training, y que pueden ver por libre mucha información, vídeos, está en inglés, para formarse en el ámbito de la lectura fácil. En cuanto a la UNED, tiene un curso de experto consolidado ya desde el año pasado, que volverá a tener su segunda edición a partir de diciembre. Para validadores les cito un proyecto que tengo el honor de liderar, se llama Train to Validate, que es de formación profesional para dinamizadores y validadores de lectura fácil. A finales de agosto quedará terminado, lanzaremos el curso en inglés y para principios del año que viene posiblemente en español para los validadores. Y finalmente aquí les dejo unas referencias bibliográficas en donde pueden consultar las pautas de una manera más detenida, de la IFLA, que es la Federación de Bibliotecarios, que fueron los primeros en teorizar, Inclusion Europe, que es nuestra organización europea, el Plena Inclusión Europeo, que también sistematizó mucho las pautas de lectura fácil redactadas en lectura fácil, pensadas para que las personas con discapacidad intelectual pudiesen redactar en lectura fácil. Y luego les dejo también dentro de la página web de Plena Inclusión Madrid, si van a recursos, hay un catálogo en lectura fácil con numerosas publicaciones que hemos podido hacer en estos años. Pues señores, señoras, si no pueden explicarlo de manera sencilla, es que no lo han entendido bien y sobre todo no lo van a poder contar bien ni fácil. Por eso es tan importante trabajar los originales para pensar en el lector y adecuar nuestro mensaje. Concluyo dándoles las gracias y quedando a su disposición para las preguntas que tengan.